Vamos a iniciar con la definición formal de una variable aleatoria y prácticamente es asignar a cada elemento del espacio muestral un número real. Para simplificar un poco este concepto, vamos a recordar nuestro ejemplo en el cual analizábamos prácticamente cuántas caras podían haber en un lanzamiento de una moneda. Bueno, en realidad al lanzar una moneda en 3 ocasiones. Entonces, si yo lanzo una moneda en 3 ocasiones, yo puedo obtener los siguientes resultados. Yo puedo obtener que en los 3 lanzamientos obtenga cara, que en los primeros 2 obtenga cara y luego escudo, primero cara y 2 escudos, que todos los lanzamientos sean escudos, y ahora pues al revés, ¿no? Escudo, cara, escudo, escudo, cara, sería la otra opción. Y bueno, ahora los que van intercalando, escudo, escudo, y por último, cara, escudo, cara. Entonces aquí tendríamos 8 opciones que son las que completan nuestro análisis, ¿no? Sabemos que son 8 porque 2 posibles resultados, 3 lanzamientos, 8 posibles formas de ordenar todos los resultados. Entonces 8 elementos en el espacio muestral, digamos, si yo lo manejo así, pero si mi variable mi variable de interés fuera el número de caras en estos lanzamientos, entonces la variable aleatoria va a cambiar. Entonces la vamos a definir de la siguiente manera. ¿Qué valores puede tomar mi variable aleatoria? Bueno, la vamos a ir escribiendo por acá y vamos escribiendo su probabilidad. Entonces, ¿qué variables o qué valores puede tomar? Lo vamos a determinar con el X, ¿no? ¿Y qué valores puede tomar? Bueno, hay a un lanzamiento en el cual no hay ninguna cara en los 3 lanzamientos. Habrá en el espacio muestral algunos elementos que tengan una sola cara, ¿sí? Como este, por ejemplo. Habrán elementos que tengan 2 caras y habrán un elemento que tiene 3 caras. Entonces, para no complicarnos mucho, 0 elementos, 1/8. Su probabilidad. Entonces, es esto, ¿no? Esto es una variable aleatoria, es asignarle a cada elemento del espacio muestral un número real. En este caso estamos trabajando con una variable aleatoria discreta. Estamos contando, ¿sí? Entonces tenemos 1/8. En lanzamientos en los que haya uno solo, digamos, ya teníamos este contado. Ahora tendríamos una sola cara. También tendríamos esta que tiene una sola cara y este de acá. Entonces serían 3/8. 2 caras. 1, 2. Y acá hay un tercero. También sería 3/8. Y por último, uno que incluya una sola cara. Bueno, 3 caras, perdón. 1/8. ¿Sí? Entonces, esto obviamente suma 1. ¿Sí? Esta manera es una forma bien sencilla de ir comprendiendo una variable aleatoria, en este caso discreta. ¿Sí? A cada elemento del espacio muestral se le asigna un número real. Dado que estos elementos de acá son aleatorios, por eso se le conoce como variable aleatoria. Características que debe cumplir. Bueno, esta es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Empecemos por eso, es una variable aleatoria discreta. La vamos a utilizar cuando querramos ir contando principalmente y casi siempre serán números reales los que aparecerán como posibles elementos del espacio muestral. Las características que tienen que suceder, bueno, las probabilidades de X son las características, tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿no? Entonces lo vemos acá, no existen probabilidades negativas y obviamente la sumatoria de estas probabilidades, si es un espacio muestral completo, pues tiene que sumar 1, ¿sí? Que es lo que acabamos de observar acá también. Entonces este de acá es una distribución de probabilidad discreta. Tenemos los elementos del espacio muestral que nos están sirviendo para contar, ¿sí? Contar algunos elementos y cumplen estas condiciones. Sus probabilidades son mayores o iguales que 0 y la sumatoria es igual a 1. Otro posible ejemplo que nos va a ayudar, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a tener 8 computadoras, entonces vamos a estar analizando acá el espacio de 8 computadoras. Y tenemos 8 computadoras, un lote de 8 computadoras y vamos a hacer una compra de 2 computadoras, ¿sí? Pero sabemos que en el lote de 8 computadoras hay 3 defectuosas, entonces vamos a asumir que lo que
voy a estar pintando ahorita son computadoras, ¿no? Sumamos que esta es una computadora en buen estado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 computadoras en buen estado, perdón. Y con defectos, pues tengo 3 de lote total. Entonces, 1, 2 y 3 computadoras de lote, ¿sí? Que tienen defecto. Bueno, entonces de mis 8 computadoras, yo tengo estas características, ¿sí? Hay 5 computadoras en buen estado y 3 computadoras con defecto. En este caso, nuestra muestra serán 2 computadoras, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos puede tomar el espacio muestral? Bueno, sencillo. Dibujamos nuestra tabla. Ahora sí, bueno, ¿qué elementos puede tomar el espacio muestral? Mi variable aleatoria puede tomar. Yo no podría comprar ninguna. En este caso dice, encuentre la función de probabilidad para el número de defectuosas. ¿Sí? Entonces el número de defectuosas será la variable que yo estaría analizando. Yo podría no tener ninguna defectuosa, una defectuosa o 2 defectuosas. Y ahora vamos a encontrar sus probabilidades. Acá también vamos a poder encontrar quizás alguna función. Este es un tipo de distribución discreta que vamos a ver más adelante, que es la distribución hipergeométrica, ¿no? Pero también lo podemos resolver con combinaciones. Entonces aquí vamos a tener sus probabilidades. Vamos a empezar con la probabilidad de 0. En primera instancia yo voy a sacar una muestra de 2 computadoras de un total de 8, ¿no? Entonces esto es bastante sencillo. En el denominador yo voy a tener en total 8 combinaciones de 2, ¿sí? Todas las formas diferentes que yo puedo seleccionar 2 computadoras. Recordando la fórmula de probabilidad clásica, casos favorables dentro del total de casos, ¿no? Entonces, del total de casos, 8 combinaciones de 2. Esto a la larga será 28. Y ahora, para el denominador, bueno, yo voy a seleccionar exactamente 0 defectuosas y por lo tanto tengo que seleccionar 2 en buen estado. Entonces, de 5 computadoras que yo tengo en buen estado, vamos a cambiar de color, de 5 computadoras que yo tengo en buen estado, todas las combinaciones en las cuales yo escoja exactamente 2 en buen estado, y de las que están con defecto, de esas 3 con defecto, yo quiero escoger exactamente 0. Perdón, acá serían combinaciones, ¿no? 3 combinaciones de 0. Que esto es 1. ¿Sí? Entonces 5 combinaciones de 2 es 10, ¿no? Entonces ya tendría acá mi primera probabilidad, 10/28avos. Y así lo voy a dejar para no complicarme la vida ahorita con decimales, ¿no? De momento 10/28avos me funciona perfectamente. Voy a calcular ahora la probabilidad de exactamente 1. Exactamente 1, bueno, el denominador no va a cambiar. Eso ya lo tenemos por defecto, que es 8 combinaciones de 2. Para el numerador, bueno, ahora en las computadoras que no tienen defectos, de 5 computadoras, yo voy a seleccionar exactamente una. ¿Sí? ¿Cuántas formas puedo yo seleccionar una computadora de 5 que no tienen defectos? Eso obviamente es 1. Perdón, 5. Y de 3, ahora, perdón, acá. De las que tienen defecto, voy a seleccionar exactamente una también. Entonces, de las 3 que tienen defecto, yo quiero todas las formas de poder seleccionar una con defecto. Eso también es 3, ¿sí? Entonces, acá tengo 5, 3 y esto es 28, ¿no? Entonces, tendría 15/28avos, ¿sí? Entonces, acá 15/28avos. Y por último, probabilidad de 2, ¿no? Probabilidad de 2 va a ser igual a, bueno, acá otra vez el denominador se repite, eso no cambia nada. 8 combinaciones de 2. Si se dan cuenta, yo tengo una población, digamos, 8 computadoras, estoy sacando una muestra, ¿no? Entonces yo tengo un N mayúscula y un N minúscula, ¿no? En este caso, N mayúscula es 8 y N minúscula es 2. Bueno, para el número de computadoras en buen estado, ahora de 5 computadoras que están en buen estado, yo quiero todas las formas posibles de no sacar ninguna. ¿Sí? Y ese es exactamente 1. O sea, no va a afectar. Y de las computadoras que tienen defecto,
yo quiero exactamente 2 computadoras. Y de las 3 computadoras que tienen defecto, ¿de cuántas formas puedo sacar 2 computadoras? Entonces, esto es lo que tengo. 3 combinaciones de 2. Esto es 3. 5 combinaciones de 0 es 1. Y esto pues es 28, ¿no? Entonces ahora tendría 3 28avos. ¿Sí? ¿Cumple esto las condiciones que habíamos establecido para una distribución discreta? Pues todas las probabilidades son mayores o iguales que 1 y la sumatoria de estas es 1. Entonces sí. Ahora, si yo quisiera asignar una función, lo primero que puedo observar es 0 acá y efectivamente acá aparece 0, ¿no? Entonces yo tengo computadoras defectuosas y computadoras sin defecto. Yo tendría que definir algunos de esos, ¿no? Entonces digamos que mi variable de interés pues es x. Entonces digamos, vamos a ver si nos sale la función a la primera. Probabilidad de x. Bueno, la probabilidad de x va a ser igual a, en el denominador, como puedo observar, lo que siempre tuve fue n mayúscula combinaciones de n minúscula. Entonces, n mayúscula combinaciones de n minúscula. Ya tengo el denominador. Ahora el numerador, vamos a empezar con la parte en rojo. Acá. ¿Cuántas computadoras habían con defecto en la muestra? Pues 3, ¿verdad? Yo a esto le puedo asignar quizás la letra R, por ejemplo, si se me ocurre. R combinaciones de X. Y entonces, sin defecto, si yo lo quisiera hacer de una función, bueno, para no complicarme la vida, n-r, ¿verdad? 5 combinaciones de n-x, ¿no? Y esto que tengo acá es la distribución de probabilidad hipergeométrica, exactamente así como aparece. Bueno, con esta información nosotros podemos calcular algunas medidas que son muy importantes en las distribuciones de probabilidad, como pudiera ser, por ejemplo, el valor esperado de mi variable aleatoria, es decir, la media. Y la fórmula habitual para obtener la media, al menos de momento, vamos a tener esta fórmula, simplemente será la sumatoria de x por la probabilidad de x, ¿sí? Entonces, a la larga si me doy cuenta, esto al sumar 1 es un ponderador y es una media ponderada, ¿sí? Entonces, el valor esperado de la distribución, el valor más probable, digamos, dentro de la distribución, es el valor esperado y corresponde a la media de la distribución. Otro cálculo importante suele ser la varianza de mi variable aleatoria. Y esta varianza pues va a ser la varianza de la distribución y una forma de poderla calcular es la sumatoria. Bueno, en este caso, vamos a ponerlo acá, de x menos la media, elevada al cuadrado, multiplicado todo por otra vez la probabilidad de x, ¿sí? Entonces, de esta manera también podría obtener yo la varianza. Si yo desarrollo este binomio, a la hora de multiplicar, bueno, podría simplificar un poco esto, ¿no? A la larga, en general, la varianza corresponde al valor esperado de esta parte de acá, ¿no? De mi variable aleatoria menos la media al cuadrado, ¿sí? Si yo desarrollo este valor esperado, si yo desarrollo el binomio, a lo que voy a llegar a la hora de simplificar es simplemente que es igual al valor esperado de x al cuadrado menos la media al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta manera también lo pudiera trabajar. Simplificando un poco, pues sería la sumatoria de x al cuadrado por su probabilidad menos la media al cuadrado. De esta forma también puedo encontrar la varianza. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor más probable, digamos? La media de la distribución. El valor esperado sería igual a, bueno, 0 por 10 28avos. Obviamente eso va a ser 0, no lo voy a colocar ahorita. 1 por 15 28avos. Más 2 por 3 28avos. ¿Sí? Y a la hora de operar esto, pues esto es 0,75, ¿sí? Entonces el valor esperado de x es igual a 0,75. Para calcular la varianza, pues tendría que ir haciendo las operaciones, ¿no? X menos 0,75, yo podría ir haciendo estas operaciones dentro de la tabla.
Obviamente eso es un poco más cansado y es preferible hacerlo en Excel. O también poder elevar estos valores al cuadrado. Por ejemplo, vamos a tener una línea acá. A ver, hagámoslo mejor. Vamos a poder dibujar una línea. Ir colocando, ¿no? X al cuadrado. Entonces, ya siguiendo esta fórmula de acá, ¿no? 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1 y 4, ¿sí? Entonces, la otra manera de poder calcular la varianza de mi distribución, en este caso sería, bueno, puedo seguir esta función, ¿no? Entonces, de manera sencilla, vamos a ir colocándolo acá. Vamos a tenerlo de esta manera. 0 por 10 28avos. Bueno, no debí ni siquiera escribirlo. Ya sé que va a ser 0 por... Perdón, más. La verdad que es una sumatoria. Entonces, más... 1 multiplicado por 15 28avos. Y por último, más 4 multiplicado por 3 28avos. Entonces, de esta manera ya tendría la primera parte y obviamente ahora menos la media al cuadrado, ¿no? Menos 0.75 al cuadrado, ¿sí? De esta manera yo también podría calcular la varianza de esta distribución discreta, ¿no? Entonces, estas serían las fórmulas para poderlo encontrar para cualquier distribución discreta en general. Entonces, al operar esto, pues obtendríamos 0.4018, si no estoy mal, 4018. 0.4018. Listo, entonces ya habríamos calculado también el valor esperado y la varianza de la distribución.